ya estamos de regreso aquí en Versus. Bueno, de regreso porque venimos de Café y Noticias y estamos ahora cambiando nada más de estudio. Y estamos acompañadas aquí de Meme Yamel. Buenos días, alegría, buenos días, señor Sol. Pues sí, es que es lunes de buen ánimo, lunes de buen ánimo. En medio de la guerra, en medio, exacto, en medio de la guerra, puro amor, pura sonrisa. Exacto. Sí. Bueno, Alina Duarte está a la distancia, en un momentito más aquí se va a unir con nosotras, pero mientras tanto traemos un tema muy, muy interesante, porque también lo que estamos viendo, pues son apenas 5 meses de la administración del gobierno de Donald Trump, y ya estamos teniendo ahí distintas decisiones muy polémicas que se han tomado. Se suma la de este fin de semana de lanzar y bombardear una zona que es importante para Irán, que son 3 bases nucleares, en donde sí se estaba desarrollando ahí muy probablemente una base nuclear. Así es que vamos a empezar contigo, Meme. ¿Cómo ves estos 5 meses de Donald Trump y estas 5 decisiones que nosotras hemos hablado? Aranceles, bloqueos, bombardeos, Elon Musk, migrantes, o sea, básicamente son distintos elementos. Han sido 5 meses, ni siquiera medio año. O sea, no hemos llegado ni al medio año, todavía ni siquiera podemos hacer el corte de medio año. Y voy a empezar citando a Lina, ¿no? Porque en una entrevista cuando platicábamos, y lo ha dicho también acá, Estados Unidos necesita distractores para que no voltemos a ver lo que está ocurriendo adentro, ¿no? Cómo se está partiendo, se les está cayendo el país a pedazos a Trump en Estados Unidos se está desmoronando, estamos viendo, si de alguna manera podemos decir, la caída del imperio a como lo conocemos, del famoso imperio yanqui, ¿no? De Estados Unidos, estamos viendo cómo se va desmembrando poco a poco, y a Estados Unidos siempre le caen muy bien las guerras, ¿no? Le caen muy bien las guerras. Si hacemos una recapitulación, cuando hemos tenido crisis económicas, cuando hemos tenido problemas importantes en la bolsa generados desde Wall Street o en Estados Unidos, guerra, ¿no? Siempre terminamos con una guerra, porque además la guerra ha sido uno de estos mecanismos que ha tenido Estados Unidos para financiar constantemente a sus patrocinadores, y también estar dándole más dinero a la guerra y más dinero a las empresas que son las famosas estas armerías, los que son también, sobre todo los republicanos, pero pues al final del día patrocinan de todo morocho, a los de la Asociación del Rifle. Entonces sí estás viendo cómo Estados Unidos está recurriendo exactamente al mismo esquema de vamos a traer una guerra, vamos a meternos en una guerra. ¿Por qué? Así vamos a disimular un poco todo lo que está pasando al interior del país. Protestas en contra de Trump, porque no solamente es por las redadas, es en contra de Trump, descontento social, a la gente no le alcanza para comer, a la gente no le alcanza, o sea, el costo de vida en Estados Unidos es pesado, es complejo, hay crisis de vivienda, hay una crisis en consumo de fentanilos. Entonces, por supuesto que volteas a ver a Estados Unidos y dices, tiene tantos frentes abiertos y tiene tantos problemas que indudablemente necesita disimular, necesita una pantalla. Lamentablemente esta pantalla es una pantalla que cobra vidas, y siempre lo ha hecho, porque en medio de las guerras no solamente estamos hablando de un conflicto disimulado, no es solo una cortina de humo, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de una lucha histórica, ¿no? Yo llevo escuchando lo que llevo de vida, 30 años, si no es que más, que Irán tiene armas nucleares. 30 años lo llevo escuchando, y no tenemos esa confirmación. Sí sabemos que Israel las tiene, pero Irán no. Y es una y otra y otra. La manera en que Donald Trump dice, ¿no? A ver, yo voy a decidir quién sí puede tener armas nucleares y quién no. Exacto, lo estaba escuchando justo en Café y Noticias y yo me quedé con cara de, ¿quién? O sea, porque aparte es un rol que siempre ha tenido Estados Unidos. Pero ¿quién le dice a Estados Unidos? ¿Quién en el mundo fue el líder mundial global que se autonombró por todos y dijo, tú, Estados Unidos, vas a ser el papá de todos los pollitos, y tú, Estados Unidos, es el que puede darle permiso a todos, y tú eres el líder de todo? ¿Quién le dijo a Estados Unidos? ¿En qué momento Estados Unidos, como los autonombrados intelectuales, ¿no? ¿Quién les dijo que tenías tu certificado de líder del mundo y que tú podías estar expidiendo estos permisos para ver quién sí puede, quién no, quién sí puede hacer una guerra, quién no, quién sí puede vivir en un país, quién no, quién puede tener acuerdos con quién y quién no? O sea, ¿quién te dijo Estados Unidos? Y ese es un rol con el que se ha estado luchando históricamente, ¿no? El Estados Unidos queriendo estar por encima de absolutamente todos los países en un rol de supremacía que indudablemente nos recuerda a los peores momentos en la historia del mundo, ¿no? Cuando tenemos un país o una potencia que quiere entrar en un rol de supremacía, hemos visto muerte, hemos visto crisis, hemos visto sangre, no hemos visto que nada bueno surja de estos procesos, y eso está pasando con Estados Unidos. La figura de Donald Trump está entrando
en un 2.0, yo me acuerdo mucho que las justificaciones que tenían algunas personas para votar por Trump es que con Trump no hubo guerras. Ajá. ¿Y luego? Y que fue parte de su campaña, ¿no? Que fue parte de su campaña, vamos a poner la paz. Rusia. Exacto, porque llegó y dijo, Ucrania y Rusia, yo me voy a encargar de la paz. También mencionó la de Israel la de Gaza, dijo, yo también voy a concretar la paz. J.D. Vance en algún momento dijo que prefería que Israel se pusiera a bombardear a China, porque era más conveniente que estar bombardeando a Gaza. Entonces, por supuesto que llegaron con esa bandera. ¿De qué ha servido? De absolutamente nada. No ha servido de nada porque a Estados Unidos las decisiones de Trump, los aranceles, las deportaciones, las redadas, son decisiones que han afectado su economía. Que ha tenido que va y implementa un arancel 3 días después, que siempre no, y luego regresa y luego de nuevo, y así se ha ido Estados Unidos y así han sido las decisiones de Trump, que a modo incluso de pronóstico yo diría, yo no creo que esas decisiones vayan a cambiar, al menos de aquí hasta que se vaya a renegociar, en el caso de México, el TEMEC, y en el caso del resto del mundo, hasta que Estados Unidos llegue a un cierto acuerdo. El problema es que no veo a China, por ejemplo, cediendo a Estados Unidos, no veo a Rusia cediendo a Estados Unidos, no veo a Irán bajándole 3 rayitas diciendo vamos a negociar tú y yo, no los veo. De hecho, este último ataque un poco queda Estados Unidos un tanto en ridículo, porque decían en Irán ya sabíamos que venía, o sea, lo advirtieron varias veces, nosotros desalojamos, y pues sí hubo un ataque, pero no fue la crisis devastadora como Trump dijo que había sido un ataque exitoso y un golpe único, aparte de las palabras que utiliza. Entonces, ya todo el mundo sabe que va a ser Trump. Es un tipo predecible, y ser predecible no solo no lo hace peligroso. Las decisiones que toma son malas, las decisiones que toma cobran vidas, pero sabemos lo que va a hacer. Sí, es un impulso, ¿no? Exactamente. El que lo lleva justo a tomar estas decisiones. Ya tenemos ahora sí conectada a nuestra querida Alina Duarte, que le damos la bienvenida a este espacio. Nos preguntaba por acá Rodolfo Salas. Y Alina, pues aquí está, ahí solo está. Que está un poquito enfermita, así que decidió mejor estar desde casa. Muchísimas gracias, Alina, por conectarte. ¿Y cómo ves todo este panorama, todo este tema también que nos hace pensar en las decisiones que ha tomado Estados Unidos? Cuéntanos tu postura al respecto y tu análisis, Alina. Hola chicas, pues una disculpa de no poder estar ahí, me agarró una enfermedad, entonces me quedé otra vez en casa. Les mando muchos saludos. Bueno, lo que estamos viendo ahora, yo creo que cada semana vemos cómo se profundiza lo que venimos alertando poco a poco, ¿no? Es decir, Donald Trump sistemáticamente va mostrándonos la cara de Estados Unidos en declive, en decadencia, pero también ahora esta relación simbiótica que tiene ya con Israel. Veo a muchos que dicen ahora es Make Israel Great Again, cuando en realidad lo que no se entiende es que parte de la dirigencia, ¿no?, de los más visibles en Estados Unidos, del establishment, forman parte a su vez de este proyecto colonizador que vemos en Israel. Es decir, varios de los dirigentes en Estados Unidos son propiamente sionistas, son ellos quienes han participado como parte de este diálogo con estas figuras. Hay un grupo que se llama AIPAC, que es este grupo, pues me atrevería a decir abiertamente sionista, que financia candidaturas. La de Donald Trump no fue la excepción. Se han presentado ahí presidentes cada año, vicepresidentes. Se han presentado las figuras más destacables en Estados Unidos, tanto republicanas como demócratas, y son ellos quienes han financiado este proyecto de enclave colonial en Medio Oriente. No creo que sea, por ejemplo, el gobierno de Israel quien esté por encima del gobierno de Estados Unidos. Más bien yo lo que creo es que se representan como un solo proyecto, y es ese proyecto el que les dictamina seguir expandiéndose, seguir invadiendo, seguir bombardeando, porque recordemos que ahora este es el último episodio de esta escalada, de este proyecto sionista,
pero durante el último mes y medio han bombardeado Yemen, han bombardeado el Líbano, han bombardeado Siria, han bombardeado la Franja de Gaza. Es decir, hay un proyecto de guerra permanente del proyecto sionista respaldado por Estados Unidos, porque es exactamente ese mismo proyecto colonial expansionista de muerte, de sangre, que ha venido Estados Unidos dirigiendo durante los últimos 2 siglos, ¿no? Este es como su gran triunfo en realidad en Medio Oriente, pero esto estuvieron dispuestos a hacerlo en cualquier lado. Recordemos en América Latina, Estados Unidos lo intentó y lo hizo durante sobre todo las últimas décadas en Colombia, en donde dispuso varias bases militares que podían atacar no solamente a sus enemigos, entre comillas, dentro de la región, sino garantizar que podían en cualquier momento hacer una incursión en nombre de la libertad para obtener recursos como el petróleo. Recordemos también que la disputa en Medio Oriente también tiene que ver con que Irán es de los principales productores de gas y también de petróleo. Si no mal recuerdo, es el 9º productor de petróleo a nivel mundial y el 3º de gas. Es decir, no es solamente cualquier país y que quieran tirar la dictadura. A Estados Unidos hay que quitarnos eso de la cabeza. No le importa un carajo negociar con dictaduras, con reinados horribles. Recordemos, está negociando uno de sus principales socios comerciales, es Arabia Saudita, que está demostrado que violenta los derechos de absolutamente todos, que asesina periodistas, que persigue a medio mundo. Y eso no le causa problemas a Estados Unidos. Estados Unidos, al contrario, está muy feliz siempre y cuando le rindan pleitesía. Este es un tema de los gobiernos que se niegan a darle su petróleo, a darle su gas, a darle su agua, a darle su oro. Estamos en una guerra de último nivel, pero es siempre por recursos naturales. Entonces, ahí es en donde creo que hay que seguir situando la responsabilidad de Estados Unidos. No es solamente que es un pleito, ¿no?, entre países que se caen mal o que se ven feo. En realidad todo esto tiene que ver con los recursos naturales y con el proyecto de Estados Unidos expansionista dentro de la región. Entonces, a mí pues, no me sorprende, ¿no?, pero lo que sí quisiera y que tal vez todavía nos falta visibilizar aún más, hace unas semanas, Tulsi Gabbard, que es la encargada del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, ella es muy curioso porque además ella tenía un perfil antiguerra. Ella concursó en su momento en las elecciones donde estuvo Hillary Clinton como candidata en contra de Donald Trump. Ella concursó en la interna de los demócratas y ella tenía un discurso en contra de la guerra, y a mí me sorprendió bastante cuando Donald Trump la incluye dentro de su gobierno, pues republicano, totalmente pues con un tono belicista. Aparece ahí Tulsi Gabbard, y lo que ella dice hace unas semanas es que hay ciertos personajes que estaban siendo bastante irresponsables y que están llevando a un punto de presión que puede detonar una guerra nuclear. Eso genera pues bastantes molestias con Donald Trump. Es algo que no rescata necesariamente la prensa, porque pues resulta incómodo que alguien desde dentro está diciendo que hay ciertas personas que están llevando a eso, pero a lo que voy es que hay una fractura también a lo interno del gobierno de Estados Unidos que va a ser aún más visible, aun cuando mucho de ese establishment también es sionista, porque se pasaron por encima del Congreso. Hay mucha molestia, ¿no? O sea, yo creo que ese trámite creo que se tenía que hacer para seguir ese apoyo, ¿no?, mutuo entre mucha complicidad entre republicanos y demócratas, pero al no haberlo hecho así, están generando fracturas que ni siquiera una guerra está pudiendo alentar. Yo decía en un chat estos días de broma, no sé si han visto la revista Time, que es generalmente la que siempre en política exterior va marcando la ruta de a dónde invadir, a quién derrocar. En su momento estaba ahí Juan Guaidó, o en Forbes, que estaba Yanine Áñez como la mujer del año, ¿no? Esto dice mucho. En su momento la revista Time puso a Saddam Hussein, y ahora pone al líder iraní en su portada como desvaneciéndose, ¿no? Y yo les decía a unos amigos que pues llegaba bastante tarde y que esta propaganda ya no la hacen como antes, ¿no? Es decir, van muy tarde en convencer a la gente, tanto fuera como dentro del establishment, de que era necesaria una guerra. No está teniendo
consenso Donald Trump, ni a lo interno ni a lo externo. Hemos visto cómo en realidad la mayoría del mundo pues está pues, no aplaudiendo, pero al menos sí diciendo que bueno que se le ponga un alto a Israel, y eso va a generar más tensiones a lo interno, lo cual creo va a ser cada vez más insostenible la presidencia de Donald Trump. Pero ahorita que comentas esto, Alina, o sea, sobre todo también de este gran proyecto hegemónico que tiene Donald Trump y el mensaje entonces que quiere dar al exterior, ¿no? O sea, lo hemos estado platicando en estos espacios, o sea, la manera en que está destruida la sociedad estadounidense, pues claro que deja ver mucho de estas decisiones y por qué las toma este personaje. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué mensaje está mandando Donald Trump, Dani? ¿Qué es lo que estás observando tú? Primero me llama mucho la atención de lo que comentaba Lina, porque sí, es una gran casualidad, sobre todo para Estados Unidos, que todos los países a los que quiere salvar de los tiranos malvados tienen mucho petróleo. Sí, ¿no? Sí. Claro. Mira, ellos preocupados por los tiranos, pero se encuentran con... Qué casualidad. Como el dicho, ¿no? Iban buscando cobre y encontraron oro, ¿no? Entonces sí hay esa casualidad particular. Iban buscando bombas y encontraron petróleo. Sí, caray, no era un arma nuclear, era petróleo. No era un tirano, era petróleo, ¿no? O sea, y esa es la característica, por lo regular, de los objetivos que quiere salvar siempre Estados Unidos, y ya lo apuntaba perfectamente Alina Duarte. Le sumaría, por ejemplo, una gráfica que está publicando The Economist, que muestra más bien la popularidad que tiene Donald Trump, porque eso también nos lleva incluso a ver lo que ya mencionaba también Meme, sobre cómo es que se están tomando las decisiones, desde qué punto. Si vemos en esa gráfica que les mencionaba, la publica The Economist, un medio que no es particularmente adepto a otro tipo de gobiernos más que al suyo, y en específico al de Donald Trump, publica cómo la popularidad que tiene Trump en su mes número 5 de gobierno, que sí es impresionante cómo no tiene ni medio año, ya está casi alcanzando los niveles de desaprobación que tuvo en su anterior administración, ¿no? Está muy lejos de los niveles de popularidad de Obama, de Biden, entonces está ya en un terreno de números negativos. Espero que sí se esté viendo en pantalla. Entonces, desde ahí se están tomando las decisiones, ¿no? Desde el terreno de la desesperación, porque pues Trump llegó en una elección en la que no hubo dudas. Le ganó a Kamala Harris por un amplio margen. La gente estaba contenta con haber elegido a Trump, con tenerlo de vuelta. Hubo toda esta fiesta el día de su toma de posesión, cuando estuvo enlistando ya las cosas que se iban, las cosas que se quedaban, cómo la acompañaron los hombres más poderosos del mundo, los representantes de las principales empresas que controlan no solo un país, sino casi todo el mundo. Entonces, pues sí llegó en medio de una fiesta, pero esa fiesta se acabó ya, de acuerdo con los números. Entonces, Trump es una persona que no está preocupada, eso lo podemos decir, no está preocupada por el progresismo en los países, no está preocupado por liberar a otras naciones de tiranos. Está sumido en su profundo ego, entonces a partir de ahí también toma las decisiones. Entonces nos estamos metiendo ya un caldo muy peligroso, ¿no? Un caldo en el que ya se gastó su capital político y está ya en números negativos sus niveles de popularidad. Está quedando mal con muchos de los que lo acompañaron hace 5 meses, por ejemplo Elon Musk, que fue quien más dinero invirtió en su campaña, y en esa pelea que quisieron ocultar de manera muy mala, porque quedó el dato ahí, que soltó Elon Musk, con el que de alguna manera se despidió de su gobierno, que fue que Donald Trump estaba inmiscuido en un tema de escándalo internacional relacionado con abuso sexual infantil. Tiene ahora sí a la comunidad migrante en contra, molesta.
con todas estas redadas, y no solamente a los migrantes, sino a los dueños de grandes industrias en Estados Unidos que están viendo pérdidas porque los migrantes tienen miedo de salir a trabajar porque pueden ser detenidos o se quedan en la cárcel o son deportados a su país. Entonces, todo se va juntando, todo se va juntando. Sus políticas, por ejemplo, la de los aranceles, no han tenido éxito, ¿no? O sea, todo se le ha venido abajo. También la Corte le dijo, oye, no puedes estar amenazando a medio mundo con los aranceles, ¿no? Los impuestos a las remesas también, ya hay un acuerdo internacional que México le puso en la cara a Estados Unidos de que no puedes estar cobrando doble de impuestos a los migrantes porque ya pagaron impuestos de ese dinero que mandan a sus países, ¿no? O sea, todo lo que con lo que entró, todo ese vómito de odio que lo llevó ese 20 de enero a tomar protesta como presidente de Estados Unidos, se la ha ido embarrando y se la ha ido cayendo, ¿no? O sea, al final el odio, pues vemos, no termina por construir algo, ¿no? Entonces, todo ese caldo, pues ya se ve ahora sí reflejado en lo que vimos el pasado sábado, que son estos ataques a Irán, ataques sin consultar a nadie, sin respetar derecho internacional, sin respetar absolutamente nada, y solamente con un país que pues no esperamos que se quede con las manos cruzadas. Uh-huh. Si bien hay pocos países, o no sé si hay algún país que le puede competir militarmente hablando a Estados Unidos, pues Irán se maneja bajo otra lógica, no es un país que diga, sí, ten todo, perdónanos por estar jugando a las armas nucleares, tú tenías la razón. Entonces, claro que va a venir una escalada, ¿no? Sobre todo si ya abiertamente también Estados Unidos está abrazando a Israel por encima, incluso, como lo mencionábamos hace rato en Café y Noticias, de varios congresistas que están diciendo, o sea, eso lo puede llevar a un juicio político. A Trump no le está importando eso. Ya llevamos varias ocasiones en las que dicen, no, es que por esto sí se le puede llevar al impeachment, al juicio político, a eso y aquello. No pasa absolutamente nada, y también él ha demostrado que no le quita el sueño, ¿no? Así que lo que vamos a ver enseguida es pues la escalada de las agresiones, ¿no? O sea, la violencia, yo sostengo, siempre tiende a escalar, ¿no? Ahorita ya están diciendo, es que Trump no es diplomático. Pues hasta qué hora se dan cuenta. No me digas, ¿en serio? Nunca lo y nunca lo será. No, pues esa no es la vía para hablar con Trump, para atender con Trump. O sea, hasta Claudia Sheinbaum, que es una mujer que ha optado por la cabeza fría, se ha dado cuenta que la diplomacia no es suficiente con Donald Trump. O sea, de ahí en fuera que los demás se estén dando cuenta, y sobre todo los estadounidenses, que no se puede hablar diplomáticamente con Trump, pues también es se dio cuenta, por fin, ¿no? O sea, es como la amiga, date cuenta, llega un poco tarde, pero... Un poquito tarde, ¿no? Entonces, ahora, los estadounidenses tienen ese reto encima. O sea, ya son 5 meses que le han salido muy costosos a Estados Unidos. Es el maltrato a los migrantes, es el maltrato a los extranjeros, es el maltrato a quien piense distinto. Toda esta información que está saliendo, por ejemplo, de la revisión de redes sociales para entrar a Estados Unidos. O sea, todo eso ya tiene un costo muy, muy fuerte para ese país, que tiene de dos vías, ¿no? O simplemente empieza a caminar hacia quizás intentar cambiar el rumbo de a poco, o ya opta por la radicalización, o sea, de que Trump sea el primero de una serie de Donald Trumps, de que, o sea, esta es la vía que queremos, porque eso también no lo podemos descartar, aunque de acuerdo con este gráfico de The Economist, la popularidad de Trump va hacia la baja, pues es solamente una muestra, ¿no? Pero pues no podemos tampoco confiar del todo en el pueblo de Estados Unidos, porque quizás para las próximas elecciones viene un Trump 2.0 y lo van a votar, porque de hecho esta votación en la que Donald Trump sale como presidente, pues fue incluso para sorpresa de muchos, ¿no? Y muchos estadounidenses incluso, de que no creíamos que podía volver a ganar, pues bueno, pasó, ¿no? Entonces pueden tener mucha evidencia de cómo esa política de ocurrencias, política de ego, política de vomitar odio, no tiene resultados,
pero de que les gusta el conflicto y les gusta la guerra, eso es una realidad. Y por eso creo que en medio de todo esto, de esta crisis de popularidad, Trump sale con esto, ¿no? Incluso el hecho de que se hayan publicado las fotos de él con la gorra de MAGA viendo los bombardeos, pues obedece a eso, ¿no? A decir, vamos a defender y ahora vamos a entrar en una guerra, porque también siempre le he dicho, a Estados Unidos no le dices guerra porque está ahí en primera fila al primer segundo. Que creo que es parte de lo que ahorita mencionaba Alina, ¿no? O sea, también esta intención y esta visión hegemónica de querer decir si la guerra es lo máximo a lo que nos vamos a meter, y por la intención también de seguir teniendo más territorios, de seguir encontrando recursos, de seguir explotando otras naciones. Creo que ese es el gran mensaje, ¿no? O sea, estas imágenes de Donald Trump siguiendo los bombardeos que se estaban dando en estas en las estaciones iraníes de Fordow, de Isfahan, o sea, todos estos ataques que hubo el fin de semana, pues es claro esto, ¿no? O sea, el Make America Great Again, el otra vez poner a Estados Unidos como la gran potencia que sí puede ayudar a resolver los grandes problemas de otras naciones, y también tomando en cuenta esta intención de que Estados Unidos lo que busca es seguir saqueando, ¿no?, otros territorios y hacerle ver a la sociedad que están fuertes, que tienen potencia en su mandato. Y ahí vemos también en esta toma de decisiones a un Pete Hegseth, que es quien está ocupando uno de los mayores puestos de jerarquía en el gobierno de Donald Trump, ¿no? O sea, también un personaje que estuvo apoyando en la guerra de Irak, que estuvo ahí metido también, que tiene toda una trayectoria en donde su designación acaparó en su momento los reflectores, pero también porque estuvo como presentador de televisión, ¿no?, de la cadena conservadora Fox News, y que ahora Fox News se ha convertido también en esa forma de estar comunicando todo lo que quiere establecer Donald Trump en su discurso narrativo, de seguir generando esta idea de a ver si vamos por buen camino, si estamos tomando las mejores decisiones, desde que inicia su mandato el 20 de enero y cuando firma las primeras órdenes ejecutivas para el tema de los aranceles, para el tema también de las redadas migratorias, como hemos visto que sucedieron anteriormente y que aquí estuvimos comunicándole a todos ustedes, el tema con Elon Musk, que en un inicio también estuvo muy fuerte la manera y el apoyo que había tenido para este personaje y que ahora lo quita, ¿no? O sea, también Elon Musk dice, mejor me voy, me retiro, porque ya con el plan que tiene fiscal Donald Trump no me conviene estar en este territorio. Entonces, cada una de las decisiones que ha tomado Donald Trump ha tenido que recular, se ha echado para atrás. Mi gran duda ahora es esa, ¿no? O sea, ya se mostró, ya quiso entrar en esta guerra entre Israel y entre Irán, pero ¿qué va a pasar ahora, no? Que vengan los ataques también y las respuestas, si se llegan a confirmar. Todavía está por confirmarse esta información que le compartíamos hace un momento en Café y Noticias. Se habla de ya posibles ataques a bases militares de Estados Unidos allá en territorio de Medio Oriente, en Qatar, específicamente en Qatar y también en Siria, pero de confirmarse entraría también a este juego y a esta guerra que se puede desatar con Irán y con Estados Unidos, porque de acuerdo con lo que dice el presidente de Estados Unidos es, yo nada más quería desmantelar estas bases nucleares que tienen en Irán y de ahí yo ya no me voy a meter, ¿no? Pero entonces va a permitir que se ataquen estas bases militares, qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la decisión, porque él mismo incluso había dicho que se iba a tomar 2 semanas para analizar si sí atacaba o no atacaba estas bases, y en menos de 48 horas terminó atacándolas, ¿no? O sea, son también decisiones que se toman de un día para otro, impulsado por estas personas que estamos viendo también en pantalla, en donde vemos a un Pete Hegseth, a un Marco Rubio, que están ahí siempre apoyándolos, pero también al interno, ¿qué está pasando con la administración de Donald Trump, no? O sea, con la intención de hacer ver que sí están haciendo cosas, y para el exterior, para su gente, para su ciudadanía, pues las cosas están mal con estos datos que nos presenta Dani, ¿no? O sea, se están bajando su popularidad, y cómo y de qué manera puedan mantener esta idea del Make America Great Again, que es básicamente lo que está pensando Donald Trump. Entonces, en ese sentido, estas decisiones, ¿cómo han abonado, Meme, para que se vaya reforzando este planteamiento de Donald Trump y seguir haciendo creer que sí, en efecto, está avanzando la política de posicionar el imperio estadounidense? Es que solamente lo va a hacer narrativamente, ¿no? O sea, Trump solamente va a irse con una narrativa política y estratégica electoral.
Yo creo que lo único que podría revertir los hechos, más no las palabras de Trump, tiene que ver con la ruptura interna. Cuando empiece a ver que es más grande el rechazo que tiene del ala republicana, que ya van varios, ¿no? Ya hemos visto incluso a figuras republicanas, o sea, no como Tucker Carlson, por ejemplo, ¿no? Que cuestionaba a un Ted Cruz respecto a Irán, ¿no? Y le decía, oye, pero ¿cuál es la población de Irán que buscan atacar? No sé y no me interesa. ¿Cómo que no sabes cuál es la población del país al que vas a atacar? ¿Cómo me estás diciendo que no sabes cuántas personas viven allá adentro? No sé y no me interesa. Y el propio Tucker le saca la declaración a Ted Cruz de algo que ya todos sabíamos, y es que sí, Estados Unidos es el que está detrás de Israel, ¿no? Creo que esa fue la gran declaración. No es que no lo supiéramos y tampoco es que nos sorprenda, es que es la confirmación. Es la confirmación de algo que incluso el propio Ted Cruz se dio cuenta que estaba mal, porque conforme va avanzando la conversación, va llegando a un punto de decir, no es cierto, no es que lo acabas de decir. Entonces, Estados Unidos siempre estuvo detrás de Israel. No es de ahorita, no es nada más de ahorita, no es nada más con el caso de Irán. Siempre ha estado detrás de Israel. Siempre. Si Israel hace algo, Estados Unidos por supuesto que está enterado de lo que está haciendo Israel. Israel no se manda solo. Se podrá salir tantito del camino, pero todavía con la flexibilidad, si es que se le puede llamar así, del gobierno estadounidense, hasta ahí. Y yo no sé, porque también existe esta otra teoría de que quizás con Kamala esto sería distinto. Honestamente no lo sé. No lo sé. Creo que simplemente veríamos narrativas distintas. Creo que lo único que cambiaría es la narrativa, ¿no? Mientras los republicanos y Trump traen una narrativa de vamos a hacer Make America Great Again y vamos a hacer al mundo grande otra vez gracias a Estados Unidos, los demócratas lo hacen con otra narrativa, como diciéndote, no, es que pobrecitos, mira, imagínate lo que va a pasar. O sea, ya ni siquiera es la narrativa del petróleo, ya ni siquiera es la narrativa del pobre. O sea, nosotros estamos entrando porque, miren, están en crisis. Vean lo que está pasando. O sea, es un juego de narrativas el que cambia, pero los hechos son los mismos. Entonces, yo creo que lo único que podría hacer que Trump revierta esta decisión tiene que ver con el descontento que se haga más profundo al interior. Que ya ha habido marchas, ¿no? Ya ha habido marchas, pero no solamente las marchas, no tiene que ver tanto con la sociedad, tiene que ver con la clase política. Tiene que ver con las republicanas, tiene que ver con los legisladores, tiene que ver con incluso los empresarios que están detrás de los republicanos, tiene que ver, eso es lo único que va a mover a Trump. Que vea, por ejemplo, qué es lo que ha movido, qué es lo que movió la decisión de Trump respecto a las redadas en los campos y en los hoteles. Que los empresarios la armaron de pedo, disculpe usted mi francés, pero es que sí, salieron los empresarios a quejarse. La dijiste con todo. Pues es que sí, es que uno se enchila. Pero es que salieron los empresarios a quejarse porque les estaba afectando a Trump con su estrategia de redadas en los centros de trabajo. Y entonces sale Trump y dice, no, me han hablado que hay grandes personas trabajando con ellos, entonces lo vamos a revertir. Eso fue lo que hizo Trump. ¿Qué es lo que pasó también con el tema de los aranceles? También fueron los empresarios. O sea, todas las decisiones que Trump ha echado para atrás, las ha hecho porque los empresarios le han dicho, nos está pesando, nos está comiendo. Y es la única manera en la que ha tomado decisión de echarse para atrás. Sí. ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Estamos hablando del gran negocio de Estados Unidos. Yo no sé quién sería el que dijera, es que esto nos está haciendo daño, nos está afectando. Porque Irán no se va a rendir. O sea, ¿cuántos años Irán ha resistido? ¿Y cuántos años Irán le ha enfrentado a Estados Unidos? ¿Cuántos años ha estado ahí? Irán sabe al enemigo en que se enfrenta porque se ha enfrentado a ese enemigo toda su vida. Lo conoce bien, no importa si es Trump, no importa si es Obama, no importa si es Bush, no importa quién sea. Conocen a su enemigo, saben que es exactamente lo mismo. Entonces, Irán va a resistir. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Supongamos un escenario en donde Rusia se meta. En donde ahí sí Trump diga, caray. Porque no es lo mismo, o sea, ya cuando tienes una mezcla de factores con Rusia o con China o con otras potencias con las que Estados Unidos amenaza, pero también se contiene, pero amenaza y se contiene, entonces Estados Unidos la piensa. Pero eso es en los hechos. En la narrativa no va a cambiar nada. Porque incluso Trump, hasta si se llegara a salir de la guerra, va a hacer, me imagino el desplegado de publicidad y de un ataque así masivo. O sea, me lo puedo imaginar como de nosotros ganamos y con eso se acabó todo. Y no es cierto. O sea, solamente es como para que Trump diga, ya me salí, cumplí y suficiente. Pero es meramente narrativa. No es una realidad, no es en los hechos. A Trump se le está cayendo el país en pedazos. O sea, Estados Unidos está cayendo en pedazos. Y eso le está costando electoralmente. Sí. Porque mientras lo estaban diciendo en las encuestas, Trump ya no se puede reelegir, ¿no? Ya fue su segundo mandato, ya. El último.
pero no estamos exentos de que llegue alguien peor que él, o que él sea el que mande a un títere, que sea, pensemos un J.D. Vance, por ejemplo. No estamos exentos de que eso pase. Eric Trump. O su hijo Eric Trump. No estamos exentos de que eso pase. ¿Qué es lo que a Trump le podría pesar más? Que el MAGA pierda. Que el MAGA no sea un fugaz ejemplo de la política estadounidense y de un movimiento que solamente tuvo su buena aventura en su primer periodo y que en un segundo fue catastrófico. Eso es lo único que podría revertir las decisiones de Trump. Y yo diría revertir, entre comillas. ¿Tú cómo ves, Alina, estas decisiones que se han tomado por parte de Donald Trump en estos 5 meses que van justamente aumentando, como dice Meme, ¿no? Solo esta narrativa de que en efecto Estados Unidos está bien, de que se va avanzando y que están encontrando ahí posicionar una vez más al imperio, pero creo que tú has sido una de esas personas que aquí en Versus ha dejado muy claro que por dentro la sociedad estadounidense está destruida, ¿no? Y con este tipo de decisiones terminan abonando a que se destruya cada vez más a este país, y la cortina que trata de poner Donald Trump es totalmente muy distinta. Bueno, en realidad hay que volver a insistir, ¿no? Porque yo sí creo que, pues más que solo una cortina de humo, que en efecto lo es, para minimizar lo que está pasando a lo interno, cada vez se está minimizando, cada vez se está adelgazando más esta línea entre los problemas externos y los internos de Estados Unidos. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que en las últimas elecciones, Kamala Harris, por ejemplo, no tuvo el apoyo de un gran sector de izquierda porque no se pronunciaba con esa claridad en torno a lo que ocurre en Palestina, en torno al genocidio, y eso le costó incluso protestas a lo interno de su campaña, ¿no? Recordemos, estaban los mítines y la gente iba y protestaba, aun cuando ella levemente alcanzó a decir que iba a tener una política distinta a la de Joe Biden, cuando Biden era un sionista declarado, ¿no? Él en una entrevista se declara a sí mismo que sí es sionista, lo cual es atroz porque no marca una diferencia entre republicanos y demócratas, por mucho que Kamala Harris dijera que iba a marcar una diferencia. Ella tenía el apoyo, por ejemplo, de los principales orquestadores de la guerra en contra de Irak en el 2003. Entonces, ahí es en donde ya no hay tanta diferencia ni entre republicanos y demócratas en política exterior, que siempre habían ido de manera conjunta. Ahora hay ciertos quiebres, pero también a lo interno, los problemas hacia afuera se han convertido potencialmente en problemas internos. El hecho de estar apoyando una guerra en Ucrania mientras estaba también una pandemia, y haber priorizado invertir en armas y no en la población al interno, costó una inflación brutal dentro de Estados Unidos. De por sí Estados Unidos era caro, bueno, ahora es extremadamente caro. La última vez que fui, de verdad, los precios de la comida ya eran, y todavía no comenzaban las redadas, ya eran brutales, ya había un descontento de la gente, ya estaba marcada, ¿no? Cada vez más esa desigualdad entre quienes sí pueden acceder a vivienda, salud, y quienes se volvió un privilegio y no pueden hacerlo. Entonces, ahora esa misma población también ha estado protestando de manera sistemática en contra del genocidio en Palestina, y ahora están saliendo en contra de la guerra en Irán por múltiples razones. Primero, por la decadencia del nivel de vida en Estados Unidos, y segundo, porque aún incluso sectores muy conservadores están en contra de que sus impuestos se vayan en bombas de una guerra que no les corresponde y que estén amparando el proyecto de Israel. Entonces, ya no hay ese sustento del gobierno estadounidense, porque por más, yo lo vuelvo a decir, por más que Donald Trump quiera satisfacer a sus bases con el tema de las deportaciones, esas mismas bases se enfrentan, todas ellas, a que cuando van al supermercado ya no les alcanza para lo mismo. No es suficiente la retórica ni las deportaciones como para sostener un gobierno que no está logrando materializar sus propuestas, sus promesas, que no está garantizando absolutamente nada a su población. Entonces, está aumentando el descontento de los sectores de izquierda, que evidentemente no han dejado de protestar desde hace muchos años, aún con Joe Biden seguían alzando la voz, porque recordemos
recordemos, las deportaciones también ocurrían con Joe Biden, también ocurrían con Barack Obama, no era un asunto de republicanos o solo de demócratas. Hay otro sector que sigue insistiendo en que no tienen por qué respaldar lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero hoy también se enfrentan, no solamente, yo creo que una de las cosas que a mí me sorprende más de la sociedad estadounidense es que por más que estés a punto de entrar en una tercera guerra mundial, eso no se siente en las calles de Washington, no se siente en Nueva York, la gente sigue haciendo su día a día, porque están acostumbrados a que durante los últimos 20 años que han incursionado su gobierno en guerras, pues las balas y las bombas no llegan a territorio estadounidense. Entonces hay una despreocupación total, ¿no?, de la población por lo que estaba ocurriendo en el mundo, contrario a lo que empezó a ocurrir en Palestina, que fue gracias a medios de comunicación independiente, a las protestas de miles y miles y miles de personas desde hace casi ya van para 2 años el recrudecimiento de este genocidio. Se ha empezado a desmoronar todo ese sueño americano. Yo sí creo que estamos viendo ese colapso, ¿no?, que si bien se había venido anunciando desde la crisis del 2008, yo sí creo que hoy no hay algo que logre sostenerlo ni propagandísticamente, ni económicamente, ni ideológicamente. No hay un proyecto, el proyecto más fuerte hoy que ha logrado repercutir en varios sectores, que tiene armamento, disponibilidad para incursionar en guerras, es el proyecto sionista, no es el American Way of Life, no es el American Dream, es ese proyecto sionista que sí vimos que todavía, pues por más que TikTok a lo mejor no sea la realidad, cuando entrevistan a personas abiertamente sionistas en Israel sobre qué opinan, la mayoría está a favor del exterminio de la población palestina, ¿no? Y te lo dicen sin ningún pudor. Es un proyecto que yo sí equiparo al nazismo del siglo pasado, en donde no temen en expresar sus odios, su xenofobia, su racismo, pero que además lo están llevando a cabo. Y aún así, esta mal llamada comunidad internacional no logra hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, el presidente López Obrador se quedaba corto cuando decía que la ONU solo era un florero. Más bien es que no sé por qué seguimos creyendo que esas organizaciones sirven para algo. Sirven para nada y para nada. ¿Para qué sirven? O sea, de verdad, hemos visto que se han ganado demandas, que se han ganado juicios, y aún así es imposible que se detenga el fascismo sionista que estamos viendo 24/7. Entonces, yo cerraría diciendo que estos 5 meses lo que han puesto sobre la mesa, Donald Trump es visibilizar ese proyecto expansionista, colonial, que en realidad ya no puede materializarse del todo, ¿no? O sea, dicen, vamos por el canal de Panamá, y no estoy diciendo que con la mano en la cintura pudieran hacerlo, pero se enfrentaron directamente a resistencias en Panamá que además no están ni siquiera en las noticias, ¿no? Lo que está ocurriendo en Panamá es horrible, están deteniendo a sindicalistas, activistas, a todo el mundo, porque sí hubo una oposición detonada por el tema del proyecto del canal, ¿no? De la recuperación del proyecto de canal hacia Estados Unidos, más allá de los efectos del neoliberalismo que también generaba protestas. Bueno, ahora se ha recrudecido. En el caso de México, pues hemos visto que pues más allá del bluffing, ¿no? De empezar a soltar pues amenazas, lo cierto es que más allá de los aranceles tampoco ha podido concretar algo porque no le conviene a Estados Unidos. ¿Qué sí puede hacer? Apoyar a Israel, tratar como su colonia a la Unión Europea, ¿no? Que pues también la Unión Europea ha estado en una decadencia brutal y que está atendiendo todas las necesidades de Estados Unidos, pero ahí en fuera Estados Unidos está en una decadencia o el caso de Groenlandia, ¿no? O sea, pensemos en todas estas amenazas de Donald Trump, que la única y más peligrosa que ha logrado materializar ha sido en contra de Irán a través de las necesidades también de Israel. Así que pues hay que pensar, sí, hay que dejar sobre la mesa también qué es lo que le sigue dando aire a este tipo de proyectos, tanto el sionista como el imperialista estadounidense, que es a través, por ejemplo, del armamento, ¿no? Que México sigue, por ejemplo, es uno de los países que sigue comprando armamento israelí y que deberíamos, que en esas demandas
pues yo ahí sí no creo en la diversificación del armamento, pero claramente si tenemos que comprar armamento, dudo que tenga que ser de Israel. Romper relaciones, creo que hoy todo el mundo está hablando ya de cómo hay una urgencia por aislar un estado paria como lo es Israel, que hoy no representa ni un solo valor de la democracia, de la libertad, de absolutamente nada. Es un estado abiertamente fascista que hay que condenar. Y ahí es en donde también nosotros tenemos que seguir saliendo a las calles. Ayer lamentablemente se convocó de último minuto una movilización en contra de la guerra en la Ciudad de México. No llegaron ni 100 personas, entiendo por la premura, pero pues sí habrá que hacer un llamado a que sigamos movilizándonos y levantando las banderas, no de la paz en abstracto, ¿no? Sino la paz de los pueblos, que acaben con estas guerras abiertamente imperialistas. Son 5 meses, sí, 5 meses que parece que ya llevamos más de un año, ¿no? En esta administración de Donald Trump y que cada mes nos ha sorprendido con una decisión nueva, la forma en que sigue avanzando este proyecto expansionista de Estados Unidos. ¿Quiénes son los más afectados, Dani? ¿Quiénes son los más dañados después de estas decisiones que toma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues muchos, ¿no? Lo estamos viendo ahorita y más bien creo que el foco está en los que se benefician, ¿no? Que principalmente, al menos con este último episodio, como ya lo apuntaban Meme y Alina, pues son todas las industrias que se activan cada que hay un conflicto de esta naturaleza, que son también industrias poderosísimas, ¿no? También ganan los líderes del mundo, que pues sí, yo coincido con esto, pero nos lleva a una situación muy complicada, ¿no? O sea, gana, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, ¿no? Que se le quita el foco al genocidio en Gaza, para ahora ya estar hablando de los ataques y las bombas en Irán y el conflicto, y ahora si Irán busca a Rusia, y Rusia cómo reacciona, o sea, y el conflicto y el genocidio va quedando ahí, si de por sí iba siempre a contracorriente, siempre buscando por dónde darle difusión, ahora pues esa situación pasa a tercer, cuarto plano, ¿no? Entonces ahí vemos quienes ganan, Netanyahu, quienes pierden, los que están todavía pues incluso resistiendo a todo el asedio israelí. Eso por referirnos a un solo episodio, ¿no? Si nos vamos a lo de los aranceles, pierde México, pierde la industria mexicana, pierde toda la industria en el mundo que se está viendo afectada por esas decisiones unilaterales de Trump. Si el impuesto a las remesas, pierden los trabajadores migrantes, pierde México, o sea, y simplemente Trump sigue alimentando su idea de que las políticas con las que llegó al gobierno pues están funcionando, ¿no? Pero así va a seguir, ¿no? O sea, porque están disfrutando lo votado, sí, ¿no? Aunque suene una frase que aplican mucho acá la derecha, o sea, en Estados Unidos, pues desafortunadamente, como la apuntaban, pues si tú vas y dices, oye, ¿qué opinas del conflicto con Israel?, pues le van a terminar dando la razón a Israel, a Netanyahu, de que es necesario, como han dicho que era necesario incidir en Venezuela, sacar al dictador de Hugo Chávez, y así a lo largo de la historia de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que yo creo que nos abre ya este nuevo capítulo de la administración de Trump es con lo que cerraba Alina, que es la situación de México, ¿no? Que está ahorita debatiéndose mucho en redes sociales sobre lo que comenta la presidenta esta mañana sobre su posición el fin de semana, que para muchos es tibia, y no solamente la de este fin de semana, sino en varias ocasiones que le han preguntado sobre su posición respecto a Palestina, a Israel, pues siempre se mantiene ella al margen. El asunto aquí es que hay poco margen, ¿no? O sea, pues sí, uno puede estar en contra de, pero gobiernas un país, ¿no? Y están, y en ese país están, sí, los que votaron por ti, pero, o sea, no solamente gobiernas para ellos, gobiernas para todos, ¿no? Está también, y lo comentaban, bueno, cerrábamos Café Noticias hace un momento, de que está también en juego un proyecto político, ¿no? O sea, no puedes empezar a distraerte con un asunto internacional cuando estás aquí sosteniendo, y con también muchas resistencias, un proyecto que tiene apenas 7 años, que es muy poco, ¿no? Entonces,
Creo que también ahí viene ese reto para la presidenta, porque no solamente ya es sortear a Donald Trump con sus amenazas contra México, sino también va a ser enfrentar a Trump, que lo que va a querer es aliados, los que se sumen, porque seguramente ahí van a estar Bukele, el de El Salvador, ¿cómo se llama? Pues es Bukele. No, el de Ecuador. Son iguales, ¿no? Daniel Noboa. Daniel Noboa, o sea, van a estar ellos ahí en primera fila de sí, lo que usted ordene Estados Unidos. Milei no tarda en salir. No, de hecho Milei creo que él le declaró la guerra a Irán y todo así de... Ay. Es como cuando te ponías a jugar, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Sí. Así de, oye, Estados Unidos, aquí estoy, mira, ¿no? Sobre todo Milei. Sí, sobre todo Pero Milei jugando solito. Exacto, sí. Totalmente. Entonces, o sea, pero no solamente va a querer esos aliados, que son los falderos que ya tiene de por sí, sino va a querer sumar a otros aliados estratégicos y claro que se le antoja tener a México, ¿no? O sea, un aliado muy potente. Entonces, ya a todo el asedio que tiene Estados Unidos contra México, se le va a sumar un vecino que está en guerra, ¿no? Que va a estar en conflicto. Entonces, se le suman los grados de complejidad y aunque quisiéramos, y yo sueno muy repetitiva en eso, aunque y no sé qué opinen Meme y Alina y tú, Perla, igual con eso cerramos la mesa de hoy. O sea, aunque quisiéramos un posicionamiento tajante, creo que, y me da pena decirlo, pero creo que no es el momento para ese posicionamiento. Creo que no tiene que ser pena, ¿no? O sea, no sé, porque uno quisiera, ¿no? O sea, ves las imágenes en Gaza de un día, claro. No te regreses a lo que ha pasado en 2 años. Y dices, o sea, necesitas un posicionamiento puntual, ¿no? Pero yo creo que la presidenta justamente sabe cuáles serán las consecuencias, ¿no? O sea, en dado caso de que dé un posicionamiento y que sabemos que lo tiene ella desde lo individual, ¿no? Lo platicábamos hace un momento en Café y Noticias, ella sabe perfectamente cuál es esta postura que impera en su cabeza, cuál es esta ideología, pero por el otro lado está su cargo de presidenta, ¿no? O sea, hacia dónde puede conducir al país y hacia dónde puede también retumbar una decisión de este tipo, ¿no? O sea, hacia dónde puede llevar a México en dado caso de que termine posicionándose y diciendo, a ver, el genocidio que se está dando en Gaza, le vamos a dar todo el apoyo a Palestina, a la Franja de Gaza, o sea, ahí sí queda. Todavía la presidenta, yo creo que tomándolo con reserva y siendo políticamente correcta para no llevar a México a otro posicionamiento, pese a que muchos de nosotros queremos que se dé esa declaración de la presidenta. ¿Tú cómo lo ves, Meme? Porque creo que sí va a desatar muchos comentarios lo que está sucediendo y el llamado que hace sobre todo a la paz, porque creo que estos llamados sí abonan, pero al final se quedan ahí, ¿no? Claro. Y se pierden. O sea, lo que decía Lina hace un momento, el Consejo de la ONU, que el presidente se quedó corto al decir que era un florero, pues sí, no hacen absolutamente nada. Ya ha habido una condena y no pasa nada con Palestina e Israel. ¿Qué va a suceder ahora en este caso con lo que estamos viendo con Irán y Estados Unidos? No va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, no tienen injerencia, porque además también recordemos de qué manera están ahí ya teniendo decisiones desde Estados Unidos, ¿no? El Consejo de la ONU y tomando siempre ahí a Estados Unidos como referencia. Mientras la ONU siga en suelo estadounidense, tampoco creo que vayamos a tener gran diferencia, ¿no? Y no solamente en el suelo, no solo su ubicación geográfica, es el poder que tiene Estados Unidos sobre la ONU. De hecho, es el Consejo de Seguridad el único cuyas decisiones son vinculantes y bueno, ¿no? El Consejo de Seguridad se mueve también por otro lado. Pero aquí lo que yo veo, y sí, por supuesto que estoy un poco entre los dos. Claro. A mí también me encantaría ver aislado a Israel, porque tiene implicaciones, pero un aislamiento importante de todos, te dejamos solo porque entonces Israel ya empieza a ver otras condiciones, ¿no? Pero tendría que ser un aislamiento generalizado, de no tener relaciones, o sea, de verdad de sentir lo que es... Así que lo que es real, ¿no? Un aislamiento. México, de alguna manera, en este momento, bajo este contexto, representa una potencia para que los demás digan, como México ya rompe relaciones con Israel, lo vamos a romper todos nosotros. No lo creo. No sé si en algún futuro podría darse la situación, pero en este momento no lo veo así. Y tampoco veo a Israel diciendo,
México ya rompió relaciones conmigo, paren todo, vamos a frenar esta guerra, vamos a detenernos ahí. Tampoco lo veo ahí. Creo que también un poco la decisión de la presidenta, que siempre es la política exterior mexicana, de mantener la paz, hacer llamados a la paz, sí es una posición muy neutra, sobre todo ante tanta tragedia, ante un genocidio, ante las imágenes tan crudas que estamos viendo. Por supuesto que sí me encantaría ver una postura más enérgica. Claro. Sabemos que con ella el tema va por otro lado, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo con la figura de Claudia Sheinbaum, buscan, y lo hicieron desde campaña, buscan justamente detonar el morbo relacionado con el origen de la familia de la presidenta, ¿no? También. Que es sobre todo hacia donde buscan incluir, como jalar, como estirar esa cuerda, que de ahí brinca la carta que la presidenta se publica en la jornada, porque estábamos en toda esta ola de la interna y se estaba dando este conflicto, y entonces los medios presionaban por decir, a ver si se atreve a decir algo o no, ¿no? Y claro que se atrevió, por supuesto que lo dijo. Es una condena a la violencia, el reconocimiento a Palestina como Estado, no como, o sea, el reconocimiento de los palestinos a su derecho a existir, que eso es lo que tienen, es una gran lucha. Y ahí está. Entonces, México, por un lado, como presidenta de todas y de todos, tiene que mantenerse un poco con cuidado, porque aquí el que tienes junto es Estados Unidos. Claro, y no te lo vas a quitar de Exacto, encima. el que tienes junto es Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este momento, con Trump como está, tienes que manejar también las cosas un poco más con inteligencia, con agudeza, porque Estados Unidos es el que está detrás de Israel, ¿no? Eso es por un lado. Pero también creo que sí necesitamos hacer mucha más conciencia de lo que representa. Y esto lo menciono porque aquí en México, el coordinador de humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leiva, se aventó un artículo, una opinión, diciendo que el America First es un cambio en busca de un liderazgo mundial perdido. Voy a citar básicamente esto. Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marca una nueva era en la política de esa nación, donde el eslogan America First ha supuesto una transformación en busca del liderazgo mundial perdido. Considerando el complejo panorama, básicamente el coordinador de humanidades de la UNAM dice que las acciones de Trump tienen el objetivo de imponer sus condiciones buscando el mayor beneficio y usando la narrativa como una herramienta para sentarse como el único líder capaz de garantizar los intereses estadounidenses. Esto lo dijo en la sesión inaugural del semanario, de un seminario en la UNAM. Básicamente yo leo esto y digo, caray. Sí. Caray. Es el coordinador de humanidades de la UNAM. De la máxima casa de estudios, diciendo que Trump es la representación del liderazgo que se había perdido y que Estados Unidos está logrando su objetivo de posicionarse como el líder global en busca de los mejores intereses para Estados Unidos. Es un doctor en ciencias sociales. Dice que las acciones de Trump tienen el objetivo de imponer sus condiciones buscando el mayor beneficio. O sea, se creyó el Make America Great Again. Se lo compró así, enterito se lo compró. Estás hablando, o sea, cuando escuché esta declaración, lo primero que se me vino a la cabeza es lo que decía López Obrador. La UNAM está tan derechizada que ya ni siquiera se da cuenta de lo derechizada que está. Entonces, cuando estás viendo que la máxima casa de estudios, que el director de humanidades, que es doctor en ciencias sociales, avienta este tipo de declaraciones, por supuesto que volteas a ver y dices, creo que sí necesitamos posicionamientos un poquito más rudos, no tan tibios, para que se vea la dimensión de lo que está pasando, porque el liderazgo de Trump lo marcan las encuestas, lo estamos viendo todas y todos, no hay un liderazgo de Trump. Tienes a un personaje extremadamente mediático que busca dar y que tiene narrativas muy controversiales, que lo hacen muy viral, pero no por ser muy viral quiere decir que eres popular, no por ser muy popular tampoco quiere decir que seas bueno, no por ser el presidente que más está en los medios de comunicación y con tantos titulares quiere decir que estás haciendo bien las cosas o que seas un ejemplo de liderazgo. Nada de eso tiene que ver con lo que está pasando. No porque digas es que Trump ya regresó con las guerras y miren el liderazgo de Estados Unidos que se había perdido. Perdón, pero pues, ¿cuál liderazgo si al interior de Estados Unidos no ha incrementado el sueldo, tiene tasas de interés elevadísimas, te están comiendo los intereses, la gente no tiene vivienda, no, o sea, tienes crisis de consumo de fentanilo y de otras drogas? ¿De dónde me sacas que hay un liderazgo en Estados Unidos? Trump no representa el regreso, el triunfo del liderazgo que había perdido Estados Unidos. Trump representa la debacle, la cúspide de la debacle en la que ya estaba Estados Unidos, como ese clímax del imperio en decadencia. Alina, ¿tú qué piensas de todo esto? Porque creo que sí es importante también conocer tu visión de lo que está pasando con México y la postura que tiene.
Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Dani que hay, bueno, si algo nos enseñó también el presidente López Obrador es que había que construir, ¿no? Esa correlación a lo largo del tiempo, y yo he sido muy insistente en que la relación que tuvo al principio de su sexenio con Estados Unidos no fue ni de chiste la que tuvo ya hacia el final, ¿no? Es decir, había una relación muy por encima de los intereses de México, muy desigual, que recordemos que incluso pues fue a Washington, ¿no? Varias veces, se reunía con Donald Trump, llamaba por teléfono con Joe Biden, recibió a Joe Biden, a Justin Trudeau, es decir, había una relación ahí cada vez más cercana hasta que de repente a mitad de su sexenio, 2021, es que empieza a cuestionar estos organismos como la OEA, empieza a decir que Estados Unidos y México tienen que tratarse entre iguales, ¿no? Este discurso que siempre cito en el marco del aniversario de Simón Bolívar, en donde es espectacular. Yo creo que es el primer discurso, primero internacionalista del presidente López Obrador, pero también remarcando ideológicamente dónde se encontraba, ¿no? A favor de Cuba, en contra de las desigualdades, y lo fue construyendo para que hoy Claudia Sheinbaum también tuviera ya más margen de maniobra, y tan así que hasta apenas se iba a dar, ¿no? Esta reunión que al final no se dio, pero que ha mantenido comunicación y se ha mantenido una nueva relación, ¿no? Porque también México está en un momento económico mucho mejor que Estados Unidos. Ahora, la tradición, porque ahí veía yo en el chat, ¿no? Dice, hay que ver cuáles han sido las posturas de México. Bueno, México en realidad, esto que parte de lo que ha dotado al mundo México ha sido la doctrina Estrada, que está constitucionalmente establecida en el artículo 89, fracción 10, en donde vienen todos estos principios de política exterior mexicana, en donde habla de la no intervención, en donde habla de que todo se resolverá, ¿no? Digamos, a través del diálogo, etcétera, etcétera. Estos principios los retoma también el derecho internacional para marcar la ruta hacia dónde seguir. Sin embargo, México sí ha marcado posturas muy claras, ¿no? E incluso durante el priismo, mucha de la gente exiliada de las dictaduras, el priismo estaba asfixiando las guerrillas, estaba en contra de los zapatistas, pero su política exterior siempre fue mucho más progresista que otros países, tan así que cuando muere Fidel Castro, va Enrique Peña Nieto a Cuba y él dice los héroes que zarparon de Tuxpan, haciendo relación justamente a Fidel Castro y los guerrilleros que emprenderían la revolución cubana. Entonces, esa política exterior siempre fue una tradición más progresista. Incluso Calderón, si no mal recuerdo, fue el que recibió a Manuel Zelaya después del golpe de Estado que le dieron en Honduras. Eso se ha mantenido, ¿no? Y México, sobre todo, creo en los últimos, en el último sexenio y estos meses, también han dado muestra de estar en contra de lo que ellos hablan de estas fracturas del Estado de Derecho, fracturas democráticas, como lo fue el golpe de Estado a Evo Morales, en donde no solamente no reconoció al gobierno de Yanine Áñez, sino que recibió al propio Evo Morales. En el caso de Pedro Castillo, pues también estuvo profundamente involucrado, porque además Andrés Manuel decía verse en Pedro Castillo, ¿no? O sea, como el proceso de México en donde habían aventado todo el sistema judicial en contra de Pedro Castillo por representar a los sectores populares peruanos. Entonces, México tuvo una política exterior muy activa durante estos años, y sí ha respetado esto de la no intervención, la resolución pacífica de las controversias, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, todos estos principios, e incluso ha alzado la voz en más de una ocasión. Sin embargo, siempre se ha topado con cuál es la relación de política exterior que se tiene que tener con Estados Unidos. Y si ya dijimos que Israel es un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente con su proyecto sionista y expansionista, ahí es en donde se topa con pared. Yo recuerdo que en un momento se decía que a lo mejor Andrés Manuel no tomaba más cartas en el asunto, en el caso de Israel, porque ustedes recuerden que estaba ahí Tomás Herón, ¿no? A quien decían, pues no van a extraditar de todas maneras, no van a mandar a Tomás Herón, no vamos a saber su visión, sus testimonios, lo que sea sobre Ayotzinapa, y que eso creíamos detenía también sus su exigencia, ¿no? Para alzar la voz en torno al genocidio. Después también el tema de la ayuda militar, de la compra de artefactos militares por parte del gobierno de México, bueno, se suma
otro elemento. Pero sin duda yo creo que en este momento tomar postura, porque me decían amigos, ¿no? Me decían como, no, es que tenemos ahora que poner sobre la mesa quién es Israel, quién es Irán, porque hay muchos mitos. Y yo decía, claro, hay muchos mitos sobre quién es el demonio de Medio Oriente, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estos espacios sirven para decir que, por ejemplo, Israel tiene entre 100 y 200 ojivas nucleares, contrarias a las demostradas en Irán, pero aún así, inmiscuirse en el tema de Medio Oriente es tomar parte dentro de una guerra totalmente abierta, ¿no? Yo creo que es diferente, por ejemplo, en el caso de Palestina e Israel, donde no era una pelea entre iguales, por mucho que se dijera que era un conflicto, de un lado tenían misiles caseros, tenían piedras, tenían, ¿no? Que es lo que veíamos en las intifadas, mientras teníamos un Estado que los estaba asfixiando, asesinando, bombardeando, etcétera, era profundamente desigual. Pero no es lo mismo ahora en el caso de Irán e Israel, donde sí son países que pueden escalar directamente hacia una guerra. Y yo creo que México le está apostando, como lo ha hecho en toda la región en los últimos años, a también ser una posible sede de diálogos. Recordemos que México fue el lugar del diálogo entre el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y la oposición en ese momento encabezada por Guaidó. También fue sede de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que le está apostando un poco a eso, a no perder, digamos, terreno para poder mediar si es que algo se pudiese llegar a hacer, pero tomar parte en este momento creo que sería bastante conflictivo. No así tomar decisiones en torno, por ejemplo, al armamento, tomar decisiones que pudiesen mostrar, ¿no?, que hay una necesidad de parar el conflicto desfundando al principal agresor, que es en este caso el Estado de Israel. Así que yo creo que México está haciendo, nuevamente poniendo su política exterior sobre la mesa, pero es un momento muy delicado como para decir viva Irán o vamos a acabar también nosotros con el Estado de Israel, ¿no? Eso por más que se presione, yo creo que no se va a hacer por prudencia lógica, pero ahí toca también a los pueblos, insisto, seguir saliendo a hacer presión, porque eso no son voluntades nada más de los gobiernos lo que ocurre, ¿no? Es decir, las decisiones que toma un gobierno también tiene que ver con las presiones de sus pueblos y nos toca seguir informando qué es lo que está ocurriendo, seguir saliendo a las calles y asumir la responsabilidad histórica que tenemos. Llevamos 3 semanas seguidas hablando de Estados Unidos, sin contar todo lo que ya hemos abonado desde que tomó posesión el 20 de enero. Antes. Sí, desde antes también, ¿no? O sea, el año pasado hablamos mucho de la reforma al Poder Judicial. Este año vamos a hablar de Donald Trump y Estados Unidos. Así que con eso nos despedimos, chicas. Muchas gracias, Alina, que te pudiste conectar a este versus, que te mejores, cuídate esa garganta. Ya te dejaban acá varios comentarios de remedios caseros que te pueden servir. Gracias, Dani. Gracias, Meme. Sigue con esa sonrisa, por favor. Claro que sí, ¿cómo no? Nos vemos la próxima semana. Gracias sobre todo a todos ustedes por estar aquí conectados, dejándonos sus comentarios y sus me gusta. Nos vemos la siguiente semana. Que pase un excelente lunes. Bye.